Bienvenido a Camino de Gracia. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que sigamos caminando juntos en este espacio de fe, paz y esperanza. Si este mensaje bendice tu corazón, regálanos un like y compártelo con alguien que lo necesite. Ahora sí, abramos el corazón y comencemos. Antes de orar, tomemos un momento para detenernos de verdad, no solo el cuerpo, también la mente y el corazón, porque muchas veces estamos físicamente quietos, pero por dentro seguimos corriendo, pensando, cargando, luchando. Y Dios no compite con ese ruido interior. Dios espera a que el alma se calme para poder hablar, porque su voz no es apresurada, no es violenta, no es confusa. Su voz es firme, es clara, es profunda, pero solo se percibe cuando decidimos escuchar. La oración no comienza cuando abrimos la boca, comienza cuando reconocemos que Dios ya está presente, que no tenemos que convencerlo de venir, que no tenemos que llamarlo desde lejos, porque Él nunca se fue. Somos nosotros los que muchas veces nos distraemos, nos endurecemos o nos llenamos de otras voces. Y cuando por fin hacemos silencio, descubrimos que Dios ha estado ahí todo el tiempo. Hay oraciones que nunca planeamos hacer, no las escribimos, no las ensayamos, no nacen de la rutina espiritual ni de la comodidad. Nacen del cansancio, del dolor acumulado, de la presión que ya no se puede sostener. Surgen cuando miras alrededor y todo parece cerrado, cuando las soluciones humanas se agotan y el corazón, sin fuerzas para adornar palabras, solo puede decir con honestidad: Dios, si tú no haces esto por mí, no se puede hacer. Ese tipo de oración no nace del orgullo, nace de la rendición. Y aunque ese momento se siente aterrador porque aceptamos que no tenemos control, también es un lugar profundamente sagrado. Porque cuando llegas al final de tus fuerzas, cuando ya no queda nada que sostener, finalmente hay espacio para que Dios lo sea todo, para que su gracia actúe sin resistencia, para que su poder se manifieste donde ya no hay autosuficiencia. A veces, Dios permite situaciones incómodas, momentos que no entendemos, temporadas que no nos gustan y que jamás hubiéramos elegido. No porque disfrute verte sufrir, sino porque te ama lo suficiente como para no dejarte lejos de Él. Porque hay caminos que solo se corrigen cuando nos detenemos, y hay corazones que solo vuelven cuando se dan cuenta de que no pueden avanzar solos. Hay temporadas donde la vida te obliga a frenar, a reflexionar, a admitir que no puedes cargarlo todo, que no eres tan fuerte como pensabas, que necesitas ayuda, y ahí, en ese reconocimiento, nace una fe más madura, una fe que ya no se apoya en la emoción ni en la apariencia, sino en la dependencia real de Dios. La dificultad siempre revela en qué estamos confiando. Cuando todo se sacude, el fundamento queda expuesto. Y hay pruebas que no llegan para destruirte, sino para despertarte, para devolverte a la oración sincera, a la humildad que abre el cielo, a la memoria de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. La Biblia está llena de personas que conocieron a Dios no en el éxito, sino en la prueba, no en el aplauso, sino en el silencio. Y uno de los ejemplos más claros es Jonás, un hombre que conocía a Dios, que sabía su voz, que entendía su llamado, pero que aún así decidió huir. Jonás no estaba confundido, no necesitaba más señales, no le faltaba información, simplemente fue desobediente. Y aún así, Dios no dejó de amarlo, y esta verdad confronta y consuela al mismo tiempo. Porque incluso cuando corremos en la dirección equivocada, Dios sigue obrando, no para aplastarnos, sino para corregirnos y restaurarnos. La corrección de Dios no es rechazo, es señal de pertenencia, porque Dios no corrige a los que no le importan, corrige a los hijos que ama, y aunque la corrección duele, también salva, también protege, también devuelve al propósito. Jonás terminó en una tormenta, luego en el mar, luego en la oscuridad más profunda, sin control, sin salida, sin opciones humanas, y aún así, ese lugar oscuro se convirtió en un lugar de oración, porque cuando ya no puedes correr,
Cuando ya no puedes negociar, cuando ya no puedes justificarte, solo queda clamar, y ese clamor sincero siempre es escuchado por Dios. Dios no permitió que Jonás se ahogara, preparó un pez, no para castigarlo, sino para preservarlo, para darle tiempo, para devolverlo al propósito, y esto cambia completamente la forma en que miramos nuestras propias temporadas difíciles, porque tal vez ese retraso no es rechazo, tal vez esa puerta cerrada no es pérdida, tal vez ese lugar incómodo no es castigo, sino protección. Dios sabe detenerte cuando vas en la dirección equivocada y sabe sostenerte el tiempo necesario para traerte de regreso, porque su objetivo no es destruirte, es restaurarte, alinearte, devolverte a la vida que Él pensó para ti desde el principio. Si hoy te sientes rodeado, presionado, atrapado, cansado de luchar, cansado de intentar, cansado de aparentar fuerza, este mensaje es para ti, porque Dios aún escucha, Dios aún responde, Dios aún restaura, y nada de lo que estás viviendo es invisible para Él, porque aunque ahora no lo veas, aunque las circunstancias parezcan confusas y el futuro se sienta incierto, Dios no ha perdido el control ni por un solo instante. Y tu vida está suspendida en el azar, está sostenida por sus manos, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando dudas, incluso cuando el cansancio te hace pensar que ya no puedes más. Hay momentos en los que la presión es tan fuerte que parece que el alma se encoge, que la esperanza se debilita, que la fe se vuelve frágil, y es ahí donde el enemigo intenta convencerte de que Dios se ha alejado, de que tus errores son demasiado grandes, de que ya desperdiciaste tu oportunidad. Pero la historia de Jonás nos recuerda que incluso en la desobediencia, Dios sigue trabajando, que incluso en la disciplina, la misericordia está presente, y que incluso en la oscuridad más profunda, una oración sincera puede atravesarlo todo y llegar al corazón de Dios. Jonás oró desde un lugar donde nadie lo veía, donde no había aplausos, donde no había testigos, donde no había forma de impresionar a nadie. Y esa es muchas veces la oración que más agrada a Dios, la que no busca apariencia, la que no busca reconocimiento, la que solo busca sobrevivir espiritualmente, la que nace desde la verdad, desde la necesidad, desde la humildad. El sufrimiento tiene la capacidad de devolverte la memoria, de recordarte quién es Dios y quién eres tú, de quitar las capas de orgullo, de autosuficiencia, de falsas seguridades, y llevarte de nuevo a la esencia, a la dependencia, al reconocimiento de que la salvación no viene de tus fuerzas, no viene de tus planes, no viene de tus recursos, viene solo del Señor. Tal vez no estés dentro del vientre de un pez, pero sabes lo que se siente estar rodeado por la presión, sabes lo que es sentirte tragado por la ansiedad, por la enfermedad, por las preocupaciones económicas, por el dolor de una relación rota, por el peso de decisiones pasadas. Y en medio de todo eso, el enemigo susurra que Dios ya terminó contigo, que no hay salida, que esta vez es diferente, pero la verdad es que Dios sigue siendo el mismo, fiel, misericordioso, cercano, poderoso para salvar. Dios puede usar una tormenta para redirigirte, puede usar una puerta cerrada para protegerte, puede usar una temporada difícil para devolverte a la oración, no porque quiera quebrarte, sino porque quiere salvarte, porque ve cosas que tú no ves, porque conoce caminos que tú no conoces, porque su amor va más allá de tu entendimiento. La palabra nos recuerda que no todas las cosas se sienten bien, pero Dios puede hacer que todas cooperen para bien, y esa promesa no está basada en emociones, está basada en el carácter fiel de Dios, un Dios que no abandona a sus hijos en medio de las aguas profundas, un Dios que no promete ausencia de pruebas, pero sí promete su presencia constante. Cuando atraviesas aguas profundas, Dios está contigo. Cuando pasas por el fuego, Él no se aparta. Cuando el camino se vuelve estrecho, Él sigue guiando. Y aunque la prueba sea real, aunque el dolor sea real, aunque las lágrimas sean reales, su fidelidad también lo es, y su gracia es suficiente para sostenerte. Hay momentos en los que no puedes arreglar la situación, no puedes entenderla, no puedes explicarla,
Y lo único que puedes hacer es clamar. Y ese clamor, aunque parezca débil, aunque parezca quebrado, aunque parezca repetitivo, es escuchado por Dios, porque Él no mide la oración por su elocuencia, la mide por su sinceridad. Clamar no es señal de debilidad, es señal de fe. Es reconocer que necesitas ayuda, es aceptar que no puedes solo, es abrir el corazón sin máscaras, sin defensas, sin orgullo, y permitir que Dios entre en esos lugares que has intentado esconder incluso de ti mismo. Dile a Dios la verdad, no la versión bonita, no la versión religiosa. Dile lo que pesa, lo que duele, lo que confunde, lo que cansa. Confiesa lo que necesita ser confesado. Rinde lo que necesita ser rendido. Porque Dios no se escandaliza con tu honestidad. Al contrario, la honra. Hay restauraciones que comienzan con una confesión sincera. Hay sanidades que comienzan cuando dejas de fingir fortaleza. Hay respuestas que llegan cuando sueltas el control. Y aunque no siempre recibas una solución inmediata, siempre recibirás su presencia. Y su presencia cambia todo. Dios no te corrige para destruirte, te corrige para alinearte, para devolverte a la vida, para sacarte de caminos que te llevarían a la ruina. Y aunque en el momento no lo entiendas, con el tiempo podrás mirar atrás y reconocer que esa corrección fue misericordia. No juzgues tu vida solo por lo que ves ahora. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. No asumas que este capítulo define toda tu historia, porque Dios aún está escribiendo y muchas veces trabaja en silencio, en lo oculto, en lo que no se ve, preparando un futuro que ahora mismo no puedes imaginar. Cuando te sientas rodeado, recuerda que no estás derrotado. Cuando te sientas presionado, recuerda que Dios abre camino. Cuando el corazón se sienta cansado, recuerda que Él renueva las fuerzas, porque su poder se perfecciona en la debilidad y su gracia se manifiesta cuando reconoces que la necesitas. No estás solo en esta temporada. No estás caminando sin dirección. No estás luchando sin ayuda. Dios está contigo, incluso ahora, incluso aquí, incluso en medio de la incertidumbre. Y su presencia es más real que cualquier temor que intente dominar tu mente. Levanta tu mirada, no hacia el problema, no hacia la tormenta, no hacia el miedo, sino hacia Dios. Porque tu ayuda no viene de lo que ves, viene del Señor, el Creador del cielo y de la tierra, aquel que no duerme, que no se cansa, que no se distrae, que cuida de ti, incluso cuando tú no puedes cuidar de ti mismo. Dios no se olvida de ti, no pierde detalle de tu vida, no ignora tus lágrimas, no minimiza tu dolor. Y aunque a veces parezca que tarda, siempre llega a tiempo, porque sus tiempos no son descuidos, son propósitos. Cuando el día se siente pesado, levanta tu mirada. Cuando la mente se llena de pensamientos que no te dan paz, levanta tu mirada. Cuando el cuerpo se siente débil y el ánimo bajo, levanta tu mirada, porque Dios sigue siendo tu pastor. Y un pastor no abandona a sus ovejas, las guía, las protege, las restaura. Y aunque no entiendas todo lo que estás viviendo, aunque tengas preguntas sin respuesta, puedes descansar en esta verdad. No estás solo, no estás olvidado, no estás perdido, estás en las manos de Dios. Y esas manos son firmes, fieles y llenas de amor. Y cuando la mente quiere llenarse de preocupación, cuando los pensamientos comienzan a girar sin descanso, cuando el corazón se adelanta al mañana, imaginando escenarios que aún no existen, Dios te invita a cambiar la preocupación por la oración, no como una frase bonita, sino como una decisión diaria, porque cada vez que oras, estás diciendo con tus acciones que confías más en Dios que en tus propios temores. La ansiedad promete prepararte para lo peor, pero solo te roba la paz. Mientras que la oración no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre cambia tu interior. Te centra, te recuerda quién gobierna, te devuelve la perspectiva correcta, esa que se pierde cuando miras demasiado tiempo el problema y muy poco tiempo a Dios. Dios no te pide que finjas fortaleza, te pide que vengas tal como estás, cansado,
confundido, débil, con dudas, con preguntas, porque Él no se impresiona con apariencias, se mueve con la verdad, y cuando vienes con un corazón sincero, su gracia fluye sin obstáculos. Tal vez has estado buscando seguridad en cosas que no pueden sostenerte, en personas, en planes, en dinero, en control, en tu propia capacidad, y aunque nada de eso sea malo en sí mismo, nada de eso puede ocupar el lugar de Dios, porque todo lo humano es limitado, pero Dios es eterno, fiel y constante. Hoy puedes elegir elevar tu fe por encima de tus emociones, no negarlas, no ignorarlas, sino decidir que no gobiernen tus decisiones, porque las emociones cambian, pero Dios permanece, y cuando aprendes a confiar en Él, incluso cuando no entiendes, tu fe se fortalece de una manera profunda y real. Jesús está por encima de cada situación que enfrentas, por encima de cada autoridad, por encima de cada carga mental, por encima de cada ataque espiritual. Y nada de lo que llevas es demasiado complicado para Él. Nada es demasiado pesado. Nada es demasiado tarde. Cuando te sientas rodeado, recuerda que no estás vencido. Cuando te sientas presionado por todos lados, recuerda que Dios abre camino donde parece no haberlo. Cuando el alma se sienta cansada, recuerda que Él renueva las fuerzas del que espera en Él. Dios puede usar cada prueba para acercarte más, no para alejarte. Puede usar cada dificultad para formar tu carácter, no para destruirlo. Y aunque el proceso sea incómodo, el resultado es vida, madurez y una fe más firme. No permitas que el sufrimiento te vuelva amargo. Permite que te vuelva más dependiente de la gracia. No permitas que el dolor cierre tu corazón. Permite que lo suavice, que lo haga más sensible, más humilde, más consciente de tu necesidad de Dios. Hay trabajos que Dios hace en lo secreto, en lo invisible, en los días en que nadie ve tu esfuerzo, en las noches en que nadie escucha tus oraciones, y aunque parezca que nada cambia, Él está obrando, moldeando, fortaleciendo, preparando algo mayor. Levanta tus ojos, no porque el problema desaparezca al instante, sino porque al levantar la mirada, recuerdas de dónde viene tu ayuda. Recuerdas quién te sostiene. Recuerdas que no estás caminando solo, y esa verdad te da paz incluso antes de ver la respuesta. Dios no se cansa de cuidarte, no se distrae, no se duerme, no pierde detalle de tu vida. Incluso cuando tú te sientes perdido, Él sabe exactamente dónde estás y hacia dónde te está llevando. Cuando el día se vuelve demasiado pesado, cuando el ánimo decae, cuando el corazón se siente abrumado, levanta tu mirada, porque Dios sigue siendo fiel, sigue siendo cercano, sigue siendo poderoso para salvar. No vivas como si no tuvieras pastor, porque tienes un buen pastor que guía, protege, provee y restaura. Uno que no abandona, que no se rinde contigo, que no retrocede ante tu debilidad. Puedes avanzar aunque no tengas todas las respuestas. Puedes seguir caminando aunque no entiendas el camino completo, porque no caminas solo, caminas acompañado por aquel que conoce el final desde el principio. Y cuando sientas la tentación de rendirte, de retroceder, de pensar que ya no vale la pena, recuerda que Dios no ha terminado contigo, que esta etapa no define tu destino, que tu historia no se acaba en la dificultad. Ven a Dios con confianza, no con miedo, porque Él no te rechaza cuando vienes con necesidad. Al contrario, te recibe con gracia, con misericordia, con ayuda oportuna en el momento justo. Puedes pedir misericordia donde fallaste, gracia donde te sientes débil, sabiduría para las decisiones que debes tomar, fuerza para seguir avanzando, paciencia para esperar sin quejarte, valentía para obedecer incluso cuando cuesta. Jesús ya venció, y esa victoria no depende de lo que sientes hoy, depende de lo que Él ya hizo. Y aunque en el mundo haya aflicción, esa aflicción no tiene la última palabra, porque Dios sigue reinando y sus promesas siguen firmes. Las pruebas vienen, pero no cancelan el propósito. Los días difíciles aparecen, pero no anulan la fidelidad de Dios, porque tú le perteneces, y Él sostiene tu vida incluso cuando tú no puedes sostenerla. Así que incluso ahora, incluso en medio de esta temporada,
Puedes descansar, puedes soltar, puedes confiar, porque Dios es tu ayuda, tu paz y tu salvación, y nada puede separarte de su amor. Sigue respirando, sigue creyendo, sigue orando, porque Dios está obrando, aun cuando no lo ves, aun cuando no lo sientes, aun cuando todo parece quieto. Él sigue fiel, sigue presente, sigue guiando cada paso. Y aquí, en este momento, puedes entregar lo que pesa, soltar lo que duele, confiar lo que no entiendes, porque Dios escucha, Dios responde y Dios restaura. Siempre. Cuando el silencio se alarga y la respuesta no llega como esperabas, no significa que Dios esté ausente. Muchas veces significa que está trabajando de una manera más profunda de la que alcanzas a percibir. Porque Dios no siempre responde con prisa, responde con propósito, y su tiempo, aunque incomprensible para nosotros, nunca llega tarde. Hay momentos en los que Dios permite la espera para enseñarte a confiar sin condiciones, para que tu fe no dependa de resultados inmediatos, sino de una relación firme, una confianza madura que no se rompe cuando las cosas no salen como planeabas. No todo lo que duele es castigo. No todo lo que tarda es rechazo. No todo lo que pesa es señal de derrota. Muchas veces es formación, es crecimiento, es Dios fortaleciendo raíces que sostendrán lo que viene después. Aprende a descansar incluso cuando no entiendes, porque descansar no es dejar de creer, es creer tanto que decides soltar el control, es reconocer que tus fuerzas son limitadas, pero las de Dios no tienen fin. Dios ve lo que otros no ven, ve tu esfuerzo silencioso, ve tu perseverancia cuando nadie aplaude, ve tus lágrimas cuando nadie acompaña, y ninguna de ellas es ignorada, ninguna es inútil, ninguna cae al suelo sin sentido. Cuando te sientas pequeño frente a lo que enfrentas, recuerda que no se trata del tamaño de tu fe, sino del tamaño de tu Dios, y Él sigue siendo grande, incluso cuando tú te sientes frágil. No te apresures a sacar conclusiones en medio del dolor, porque el dolor nubla la visión, pero Dios ve el cuadro completo, ve el inicio, el proceso y el resultado final, y su fidelidad no cambia por una temporada difícil. Hay procesos que te quitan seguridad humana para enseñarte a apoyarte en lo eterno. Hay etapas donde Dios permite que lo conocido se mueva para que descubras que Él es tu fundamento real. Cuando todo parece inestable, Dios sigue siendo firme. Cuando tus emociones suben y bajan, Dios permanece constante. Cuando tu fe se siente débil, Él sigue sosteniéndote con su gracia. No estás atrasado, no llegaste tarde, no perdiste tu oportunidad. Estás exactamente en el punto donde Dios puede seguir trabajando contigo, formando paciencia, humildad y confianza verdadera. Permite que Dios sane lo que llevas guardado, lo que has callado por miedo, lo que escondes por vergüenza, porque Él no expone para humillar. Él revela para sanar, restaura para levantar, corrige para proteger. A veces, Dios no cambia la situación de inmediato porque primero quiere cambiar la forma en que la enfrentas. Quiere darte paz antes de darte respuestas. Quiere darte fe antes de darte resultados. No minimices lo que estás viviendo, pero tampoco lo conviertas en un gigante más grande que Dios, porque nada que enfrentes supera su poder, nada sorprende su sabiduría, nada limita su amor. El cansancio no te hace menos espiritual, la duda no te hace menos creyente, la lucha no te hace menos valioso, solo te recuerda que eres humano y que necesitas depender más de Dios que de ti mismo. Dios no te exige perfección, te invita a cercanía. No te pide que tengas todo resuelto. Te pide que no camines solo, que lo incluyas, que confíes incluso cuando tiemblas. Cuando sientas que no puedes dar más, recuerda que Dios nunca te pidió que lo hicieras solo con tus fuerzas. Él prometió estar contigo, sostenerte y guiarte paso a paso. Incluso en los días comunes, en la rutina, en lo sencillo, Dios sigue obrando, porque no solo está en los grandes milagros, también está en la constancia, en la fidelidad diaria, en seguir adelante sin rendirte. No te desconectes de Dios por sentirte débil,
Acércate más, porque su poder se perfecciona en la debilidad, y cuando reconoces que necesitas ayuda, le das espacio para obrar. Confía, aunque no veas, espera, aunque cueste, permanece, aunque el camino sea largo, porque Dios honra a los que no se rinden, a los que siguen creyendo aun cuando la respuesta tarda. Y mientras avanzas, aun con pasos pequeños, Dios camina contigo, te cubre, te fortalece y te recuerda que no estás solo, que nunca lo estuviste y que nunca lo estarás. Cuando el corazón se cansa de luchar y la mente empieza a cuestionar si vale la pena seguir creyendo, Dios no se aparta, se acerca más, porque Él no se asusta de tus preguntas ni se ofende por tu cansancio. Al contrario, conoce cada pensamiento antes de que lo expreses y aún así decide permanecer. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con constancia, con fidelidad silenciosa, con decisiones pequeñas tomadas cada día, y aunque parezcan insignificantes, Dios las usa para sostenerte cuando no tienes fuerzas para grandes pasos. No todo avance se nota por fuera. Hay victorias internas que solo tú y Dios conocen, momentos en los que eliges no rendirte, no endurecerte, no perder la fe, y esas decisiones construyen una fortaleza espiritual que nadie puede derribar. Dios no te compara con otros, no mide tu proceso con el ritmo de nadie más. Él trabaja contigo de manera personal, respetando tu historia, tus heridas, tu forma de aprender y tu tiempo de sanar. Cuando mires atrás y recuerdes lo que has superado, entenderás que Dios nunca te soltó, que aún en los días más confusos estuvo guiando tus pasos, incluso cuando tú no eras consciente de ello. No te castigues por no estar donde quisieras estar todavía. Agradece que no estás donde estabas antes, porque cada paso, por pequeño que parezca, es parte de un crecimiento real. Hay oraciones que Dios responde dándote resistencia, otras dándote paciencia, otras cambiando tu corazón antes de cambiar tu entorno, y aunque al principio no lo entiendas, con el tiempo verás su sabiduría. Dios no desperdicia el dolor, no ignora el sufrimiento, no minimiza tus luchas. Él las transforma, las usa para enseñarte, para acercarte, para mostrarte que su gracia es suficiente, incluso cuando todo parece insuficiente. Cuando la fe se siente frágil, no significa que esté rota, significa que está siendo probada, y una fe probada se vuelve más firme, más profunda, más real. No tomes decisiones permanentes en momentos de cansancio. Permite que Dios renueve tu mente, calme tu corazón y te recuerde quién eres en Él, antes de que el agotamiento te haga dudar de tu propósito. Dios sigue escribiendo tu historia, incluso cuando tú sientes que estás en pausa, incluso cuando parece que nada avanza, incluso cuando el silencio se prolonga más de lo esperado. Hay una paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber en quién confías, una paz que no elimina los problemas, pero te sostiene mientras los atraviesas. No estás solo en esta etapa, no estás olvidado, no estás fuera del plan. Dios sigue presente, sigue atento, sigue comprometido con lo que comenzó en ti. Aprende a esperar sin desesperarte, a confiar sin exigir, a obedecer sin entenderlo todo, porque esa fe sencilla y constante honra a Dios más de lo que imaginas. Incluso ahora, aún con dudas, aún con cansancio, aún con preguntas, Dios sigue contigo, sosteniéndote con amor, guiándote con paciencia y recordándote que su gracia no se ha agotado. Y mientras sigues adelante, aún con el corazón sensible, aún con pasos lentos, aún con silencios, Dios te acompaña, te cubre y te recuerda que cada día que eliges confiar es una victoria. Cuando la noche parece larga y el descanso no llega, cuando el alma se siente inquieta y los pensamientos no se apagan, Dios sigue ahí, velando, cuidando, sosteniendo, porque Él no abandona en los momentos donde más necesitas su presencia. Hay tiempos en los que Dios permite el cansancio para que aprendas a apoyarte menos en tu propia fuerza y más en su gracia, para que descubras que no todo depende de tu capacidad, sino de su fidelidad constante.
No siempre entenderás por qué las cosas suceden de cierta manera, pero siempre puedes confiar en que Dios es bueno, incluso cuando el camino se vuelve difícil, incluso cuando las respuestas no son claras. Dios conoce el peso que llevas, sabe lo que te preocupa, entiende lo que callas, y aún así te invita a descansar en Él, a soltar la carga, a dejar de luchar solo. Cuando te detienes un momento y eliges orar en lugar de desesperarte, algo cambia en tu interior. Tal vez no la situación, pero sí tu forma de enfrentarla, y eso marca la diferencia. No temas detenerte para respirar, para recuperar fuerzas, para reenfocar tu corazón, porque descansar también es un acto de fe. Es reconocer que Dios sigue obrando, aunque tú te detengas. Dios no se impacienta con tu proceso, no se cansa de escucharte, no se molesta cuando vuelves con la misma carga. Él sigue recibiéndote con paciencia y amor. Hay una fortaleza que nace en la quietud, en el silencio confiado, en la oración sincera, y esa fortaleza te sostiene cuando todo alrededor parece inestable. No te juzgues por sentirte cansado, no te culpes por necesitar una pausa, porque incluso Jesús se apartaba para descansar y orar, enseñándote que el descanso también forma parte del camino. Dios no te pide que corras sin parar, te invita a caminar con Él, a su ritmo, aprendiendo a escuchar su voz por encima del ruido de la prisa y la exigencia. Cuando entregas el control y confías, permites que Dios actúe de maneras que no podrías lograr por tus propios medios, porque su poder se manifiesta cuando reconoces tu necesidad. Incluso en los días donde no pasa nada extraordinario, Dios sigue trabajando, formando carácter, fortaleciendo fe, preparando lo que vendrá después. No subestimes lo que Dios hace en lo cotidiano, en la constancia, en la fidelidad diaria, porque ahí se construyen los cimientos más firmes. Y aunque hoy te sientas débil, cansado o sin ánimo, Dios sigue siendo tu refugio, tu descanso y tu paz, y en Él siempre puedes volver a empezar. Y así, cuando mires hacia atrás, entenderás que Dios nunca te soltó, que incluso en los silencios estaba hablando, que incluso en las pausas estaba guiando tus pasos con amor y paciencia. Aprenderás que no todo se trata de avanzar rápido, sino de avanzar con fe, de permanecer firme cuando el camino se vuelve lento, de confiar cuando no ves resultados inmediatos. Dios no desperdicia ninguna etapa de tu vida, ni el dolor, ni la espera, ni las lágrimas. Todo lo usa para acercarte más a Él, para enseñarte a depender menos del mundo y más de su presencia. Cuando el cansancio regrese, porque a veces regresa, recuerda que no estás solo, que no llevas esta carga por tu cuenta, que hay un Dios que camina contigo y que sostiene lo que tus fuerzas ya no pueden. Descansa en la certeza de que Dios sigue obrando aun cuando no lo sientas, aun cuando no lo veas, aun cuando el corazón se sienta vacío o confundido. Entrega lo que no entiendes, suelta lo que pesa, confía lo que temes, porque Dios es fiel y nunca llega tarde, siempre llega en el momento perfecto. Permite que su paz guarde tu mente, que su amor calme tu corazón, que su verdad te recuerde quién eres y a quién perteneces. Hoy puedes cerrar los ojos con tranquilidad, sabiendo que Dios vela por ti, que su gracia te cubre, y que mañana, con nuevas fuerzas, volverás a levantarte. Nada de lo que enfrentas es más grande que Él. Nada de lo que temes escapa de sus manos. Nada de lo que duele es ignorado por su corazón. Dios sigue siendo tu refugio, tu descanso y tu esperanza. Hoy, mañana y siempre. Amén. Si sentiste paz con este mensaje, déjanos un like, suscríbete y escribe en los comentarios "Confío en Dios". Tu fe puede inspirar a otros. Gracias por caminar con nosotros en este camino de gracia.